¿Qué tal, amigos? Seguimos en EWTN Noticias. A continuación tenemos una entrevista con el doctor Luis Miguel Pastor, quien es catedrático de Bioética de la Universidad de Murcia y presidente de la Sociedad Murciana de Ética, quien nos hablará sobre la importancia de la bioética en el mundo actual. Veamos. ¿Qué tal, amigos de EWTN Noticias? Hoy vamos a conversar con el doctor Luis Miguel Pastor. Él es catedrático de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia en España. Además es coordinador del Máster de Bioética a Distancia y editor jefe de Cuadernos de Bioética. También es vicepresidente de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, así como presidente de la Sociedad Murciana de Bioética. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a EWTN Noticias. Muy agradecido de estar aquí. ¿Qué importancia tiene la bioética en los tiempos actuales? Los tiempos actuales, desde un punto de vista cultural, son tiempos muy fragmentados desde el punto de vista filosófico, y entonces no hay desde el punto de vista de la cultura, no existen ideas éticas que sean compartidas totalmente, y entonces nos encontramos que frente a esto hay una ciencia cada vez más invasora de la vida, ¿no? Entonces es necesario hacer un discurso ético que de alguna manera regule todos estos avances y que esa regulación se haga siempre al servicio del hombre y respetando su dignidad. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante la bioética, por eso que digo que culturalmente hablando los propios científicos carecen, muchos de ellos, de recursos éticos para poder controlar y regular las propias investigaciones que ellos están realizando, ¿no? Es decir, necesitamos controlar nuestro propio dominio, ¿no? Nuestra capacidad que tenemos de transformar el mundo. Y la bioética puede ser una disciplina que puede ayudar a ello, aunque no hay que olvidar nunca que las virtudes, las actitudes son muy importantes, no solo los principios, sino también las actitudes humanas. Doctor, ¿en el mundo científico existe alguna duda sobre cuándo inicia la vida? El mundo científico puede plantearse preguntas adecuadas a la metodología y al método científico. La pregunta que yo creo que podemos responder desde la ciencia es en qué momento, en qué fenómeno biológico se produce la génesis de un nuevo individuo de la especie humana. Esa pregunta valdría también para un individuo de la especie porcina o de la especie canina. Es decir, en este caso la biología lo que nos aporta son datos cada vez más abundantes de lo que es la fecundación, la constitución del cigoto y el inicio del desarrollo. Ya tenemos un nuevo individuo de la especie humana. De ahí a decir que ella es un ser humano, es decir, si un individuo de la especie canina, pues sería un perro; si es especie porcina, pues es un cerdo; si es un individuo de la especie humana, es un ser humano. Entonces yo considero que no hay otro modo de ser humano que persona humana, por lo tanto considero que en el momento en que la biología nos está dando a entender con una serie de datos que tenemos un individuo de la especie humana, podemos hacer, diríamos, esta reflexión ya filosófica y antropológica de que si hay un ser humano y que como consecuencia tenemos una nueva persona humana que debe ser respetada. ¿Qué piensa usted sobre el término utilizado de preembrión? Bueno, pues este término pienso dos cosas. Por un lado, su inutilidad ya desde el punto de vista, primero su inutilidad desde el punto de vista práctico y su inutilidad desde el punto de vista científico, porque ha sido desechado científicamente por su bajo uso. Fue un término utilizado, acuñado para conseguir unos objetivos parlamentarios y políticos, para poder introducir las leyes de reproducción asistida, que nunca tuvo una base científica y que lógicamente tras su uso ha desaparecido. De hecho, tengo un artículo publicado que venía a ser un poco, su título era como una estrella fugaz, ¿no? Es decir, un término que se acuñe, que desaparece después posteriormente cuando ya no es necesario. De hecho, fíjese usted, por ejemplo, que la ley de reproducción asistida española dice que el preembrión es el embrión, que ha sido producido in vitro, es decir, en este momento tiene simplemente un valor puramente, diríamos, de lugar, ¿no? Es decir, es el embrión que ha sido producido in vitro, es decir, que desde el punto de vista biológico es un concepto que está vacío y que no tiene ningún contenido, porque antes del embrión lo que hay son los gametos, es decir, no existe ningún precursor que se transforme, diríamos, que primero hay unos gametos, luego hay un precursor biológico, luego hay un embrión. En el momento en que se constituye el cigoto, para todos los autores en biología y en medicina tenemos un embrión de una célula, de 2, de 8, de 16. Por lo tanto, lo que pienso es que es un término que fue utilizado
políticamente, es pues, la típica manipulación del lenguaje de tipo semántico y que desde el punto de vista biológico no tiene base y que además actualmente ha sido desechado. ¿Cuál es su posición sobre la fecundación in vitro? Toda la lógica de la fecundación in vitro es la lógica de la técnica, es el razonamiento de la producción. Y los seres humanos no podemos ser hechos o producidos. Los seres humanos, la dignidad del hombre exige ser tratado siempre con el amor y por lo tanto la generación de un ser humano tiene que ser generado por amor, pero no por amor en las intenciones, porque evidentemente nadie pone en duda las buenas intenciones de las personas que quieren tener un hijo por fecundación in vitro y que pueden ser amorosas, sino estoy hablando de los propios medios, es decir, de cómo se realiza en sí misma la generación. La generación debe realizarse en y desde el amor, desde la donación mutua de los conyugal de los dos esposos y por lo tanto ese es el origen adecuado a la dignidad del hombre. De tal manera que cuando no se origina de esta manera un ser humano, al final acaba siendo manipulado porque al final los progenitores, cuando utilizan la fecundación in vitro, acaban pensando de alguna manera que es un producto y como tal es propiedad de ellos y tienen derecho a él. Y entonces ya vienen pues, los controles de calidad, la manipulación, la cosificación, es decir, todas esas cosas que se han producido con el embrión humano tienen una causa y es habernos saltado, yo lo afirmo así, un absoluto ético que es que no concebirás a ningún ser humano en el laboratorio, es decir, o lo que es lo mismo, concebirás a todo ser humano en y desde el acto conyugal. Doctor, ¿es éticamente posible hablar sobre la adopción de embriones? Es una opción no lícita porque no es lícito distinguir la maternidad biológica y la maternidad genética, es decir, diríamos que una madre, una mujer, tiene, diríamos, el deber de quedarse embarazada, por decirlo así, y de gestar el hijo de su propio marido, por decirlo así, de tal manera que no se puede distinguir la propia maternidad, la biológica y la genética. De tal manera que yo, si poniéndome en el caso de que yo fuera mujer, yo puedo ser madre solo de aquellos hijos puedo ser madre en el sentido de estar embarazada de aquellos hijos que son de mi marido, ¿no? Bien, entonces yo creo y soy partidario últimamente de esta postura, por lo tanto no estoy de acuerdo con la adopción prenatal y además sí que pienso que la solución evidentemente es dejarlos morir, es decir, se ha cometido una injusticia con esos embriones congelados y lo único que cabe es pues piadosamente pues enterrarlos, que se vaya evaporando el nitrógeno líquido, rezar por ellos y olvidarnos de algo una injusticia que es irreparable y que no podemos hacer nada por ellos. Es decir, es más, sería casi un encarnizamiento, diríamos, no terapéutico, pero sí casi terapéutico, el seguir insistiendo en congelar e insistir en mantenerlos en ese estado durante años, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de utilizar células madres embrionarias, doctor? Las consecuencias de las células madres embrionarias, mire usted, la medicina regenerativa es una nueva, diríamos, una nueva parte de la medicina que se está generando durante estos últimos años y es el uso de células madre que pueden ser extraídas de diversas localizaciones. Normalmente nosotros hablamos de células madre, hablamos unipotentes, multipotentes y pluripotentes. Las pluripotentes son las embrionarias, ¿no? Entonces estas células pluripotentes tienen un problema, fundamentalmente que es el poderlas controlar en su diferenciación y hasta la fecha todas las que se han incorporado a un individuo adulto han generado siempre tumores. Entonces, por un lado, las pluripotentes que se obtengan de embriones suponen la destrucción de los embriones, por lo tanto esto me parece ilícito porque sería utilizar los embriones como una especie de fuente de material puramente biológico y va contrario a la dignidad del embrión humano. Y la utilización de, por ejemplo, células embrionarias, células madre embrionarias inducidas, es decir, las que se llaman inducir las pluripotentes inducidas, es decir, a partir de una adulta, por decirlo así, volverla hacia atrás y convertirla en embrionaria, pues tienen el mismo problema, el problema de que cuando son trasladadas al cuerpo generan tumores. Ahora, con ellas se puede investigar y si se consigue controlar su desarrollo y los efectos negativos que puedan tener, podrían ser una vía muy interesante para regenerar tejidos y hasta la construcción de órganos dentro de muchos años, yo creo, por lo menos unos cuantos.